Como lo decía Natalia, el tema de nuestra capacitación, de nuestra charla del día de hoy, tiene que ver con esa transformación que se está viviendo en los modelos de gestión de riesgo corporativo. Pues todos teniendo en cuenta que el contexto en el que vivimos también ha cambiado mucho, la forma como podemos analizar esos eventos que antes considerábamos como de una alta probabilidad, también pues viene cambiando de qué consideramos algo de alta probabilidad, eh, saber cómo puedo prepararme ante algunos eventos que pueden ser adversos para la compañía e incluso también prepararme para esos eventos que pueden resultar en unas oportunidades, eh, porque digamos que los riesgos no son solo mirar la cara negativa, sino también si se me presenta una oportunidad, cómo puedo aprovecharla, cómo me puedo preparar para efectivamente, pues digamos que se convierta realmente en beneficio para la empresa. Entonces, bueno, como les comentaba, un poco el objetivo de esta charla eh, es mirar eso, cuáles son los principales retos que estamos viviendo hoy en día, teniendo en cuenta pues momentos de alta volatilidad e incertidumbre. Como todos bien sabemos, pues digamos que este año ha sido muy atípico. Hemos tenido, pues digamos que en todo el mundo una pandemia que ha hecho que la forma en que las empresas estén abordando su actividad económica pues haya cambiado considerablemente. La forma en cómo también estamos haciendo proyecciones pues cambia teniendo en cuenta que hoy en día no sabemos cómo va a ser la reacción de la economía, cómo va a ser la reacción de los consumidores. Todavía estamos teniendo dudas sobre si se va a volver o no a tener algunas restricciones a la movilidad. Hay mucha incertidumbre y esto digamos que no es solo pues, derivado también de como tal de la pandemia, sino a nivel mundial y económico pues también estamos teniendo mucha volatilidad en los mercados. El precio del petróleo pues digamos que ha tenido fluctuaciones muy grandes durante el año, el precio del dólar. En general, digamos que estamos viviendo hoy un mundo pues como muy volátil, mucha incertidumbre. Entonces, pues eso nos genera pues bastantes retos. Entonces, un poco, digamos, esta charla va a estar enfocada a hablar de estos temas. Lo primero es cuáles son los principales retos que se están teniendo para hacer una adecuada gestión de riesgos, pero eso lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. También vamos a hablar un poquito de las pruebas de backtesting, cómo saber si todavía es viable seguir utilizando estos modelos históricos que veníamos usando para hacer la medición de los riesgos, o si digamos que ya en un momento en el que tenemos tanta incertidumbre, siguen siendo o no viables. Vamos a hablar un poco de escenarios, una metodología que planteamos para estos momentos de incertidumbre que nos puede ayudar mucho. También digamos que cuando tenemos, eh, no sabemos qué pueda pasar a futuro, pues lo que nos podemos plantear son escenarios para, pues digamos que tratar de prepararnos ante cada uno de ellos. Escenarios que ojalá sean lo más aterrizados, que estén muy relacionados con la naturaleza de mi empresa y que también se retroalimenten con información externa. Y pues también vamos a estar hablando un poco de esto que está tomando mucha relevancia y pues que de hecho pues por el tema de la pandemia pues ha surgido mucho este término que es Black Swan Events o pues digamos que eventos como de cisnes negros. Esos eventos de riesgo que son poco probables, que de hecho esperaríamos que nunca nos ocurran, pero si se llegan a materializar son pues de un efecto sistémico para la economía, para una sociedad. Entonces, pues también hablar un poco de ese tema. Como lo mencionaba Natalia también, si eventualmente van teniendo alguna duda, por favor nos la van poniendo. Vamos a tener un espacio precisamente para resolver cualquier duda que vayamos teniendo. Listo. A manera, digamos, como de un acuerdo y cuando estamos hablando aquí a lo largo de la presentación sobre riesgos, eh, lo único que quiero, pues, digamos, como enfatizar es que la definición a la que nosotros estamos haciendo referencia de qué es un riesgo es esta que tenemos en pantalla. Básicamente estamos hablando de dos términos muy importantes. Uno tiene que ver con incertidumbre, la probabilidad de que un evento me pueda ocurrir. Y acá hacemos referencia también a estos dos. Esos eventos me pueden generar tanto efectos positivos como negativos. Si seguimos con el ejemplo de la pandemia,
casi que para toda la economía y para todo el mundo ha sido pues muy negativo. Pero pensemos por un segundo en los creadores de estas plataformas de comunicación como la que estamos utilizando, y especialmente voy a hacer referencia pues, a algunas que son muy nuevas, que de pronto no son, pero que han tenido un surgimiento muy grande y que ha hecho, digamos, que sus creadores pues se disparen sus ganancias, sus utilidades, pues derivado de esta pandemia, teniendo en cuenta que ahora casi que toda la comunicación es por este medio. Entonces, pues digamos que también los riesgos siempre tienen como esas dos caras. De pronto, yo también puedo ver la parte positiva y negativa. Entonces, siempre que estemos hablando acá durante la presentación de riesgos, no nos enfoquemos solo en la parte negativa, que es lo que normalmente queremos gestionar, sino también en esa parte positiva, porque incluso esas oportunidades se me pueden volver también después en temas negativos. Por ejemplo, cuando yo empiezo a tener un exceso de demanda, me empieza a ir muy bien por alguna oportunidad de mercado, pero yo no estaba preparado para ella, mi capacidad productiva no es suficiente. Empiezo a tener, por ejemplo, insatisfacción de mis clientes, demoras en la entrega, eh, una serie también de efectos, entonces por eso también tengo que administrar esos posibles efectos positivos. Listo, entonces hablábamos de incertidumbre y el otro concepto que es muy importante es mis metas o mis objetivos. Siempre vamos a estar hablando y referenciando los riesgos a si yo estoy cumpliendo o no con los objetivos. Básicamente un riesgo es la probabilidad de que yo no pueda cumplir con ese objetivo. Entonces, esa es como la definición que queríamos dejar clara en este punto. Listo. Y ya digamos que como a manera de introducción, y uno de los principales retos que se está teniendo actualmente en la gestión de riesgos es esta, tiene que ver con la cultura de la gestión de riesgos. Esta la quise traer de primero porque más adelante en la presentación no la vamos a profundizar mucho porque el resto de la presentación es un poco más como metodológica, pero sí quería hacer énfasis en la parte de la cultura de la gestión de riesgos. Acá, digamos que en la diapositiva estamos presentando una noticia que salió la semana pasada en el diario La República acá de Colombia, que tiene que ver con que eh, la junta directiva de de una empresa, perdón, cambió pues su junta directiva. Eh, Esta empresa es una empresa con alta participación del Estado en Colombia que se dedica, digamos, tiene proyectos de infraestructura muy grandes y digamos que en uno de esos proyectos tuvo algunas dificultades, digamos que se conjugaron muchos temas como temas climáticos que los afectaron. Eso retrasó, digamos que la construcción de uno de sus proyectos como emblema, que digamos que potenciaban bastante su estrategia. Y pues digamos que todo esto derivó pues en una serie de costos adicionales para esta empresa, teniendo pues digamos que cubrir eh, posibles afectaciones incluso a terceros, a la comunidad. Entonces, digamos que ha sido un tema muy relevante. Esta empresa, como les mencionaba, cambió su junta directiva y la junta nueva llegó y digamos que la decisión que tomó fue realizar una demanda contra los contratistas que lo apoyaban. Acá la noticia puntualmente es que esta nueva junta directiva no tuvo en cuenta la matriz de riesgos global para tomar esta decisión. Un poco, pues digamos que acá es lo que les menciono, el objetivo, digamos que independiente, acá no sabemos si eso está todavía en desarrollo, esta noticia, no sabemos si va a ser positivo o negativo su decisión, pero el tema más allá es, tenemos que tener en cuenta la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es muy importante para una empresa, cada vez más. Cada vez más la alta dirección empieza a tomar decisiones basados en los riesgos, en qué me puede ocurrir, cuál es el impacto que yo puedo tener, tengo un seguro o una cobertura que me minimiza este riesgo. Entonces, esta cultura evidentemente empieza desde la alta dirección, acá lo llamamos como de tone at the top, cómo desde la alta dirección se le da relevancia y se le da la importancia a la gestión de riesgos, pero tiene que ser transversal a todos los niveles de la compañía. Y este es uno de los principales retos, generar esa cultura de gestión de riesgos, saber que en cada una de las posiciones tenemos, digamos, una responsabilidad de controlar y de gestionar los riesgos que tiene una empresa, porque pueden tener, digamos, impactos a nivel operativo, táctico o estratégico. Como lo vemos acá, pues digamos que esto es una noticia a nivel nacional y es cómo fue una junta directiva capaz de tomar una decisión sin haber consultado la matriz de riesgos. Listo.
Un siguiente reto, como lo mencionaba al principio en la introducción, tiene que ver con esos eventos de mercado, esos cisnes negros que normalmente esperaríamos que no nos ocurran, pero que, digamos que como en el caso de la pandemia, ya estamos viendo que efectivamente se materializó. Y pues puntualmente nadie estaba preparado para esto. Acá digamos que en la parte derecha de la gráfica estamos mostrando la encuesta que realiza todos los años el Foro Económico Mundial. Es una encuesta, pues digamos, que involucra a muchos sectores económicos, tanto públicos como privados, en donde se pregunta cuáles pueden ser los riesgos en los que se va a enfrentar la economía en los próximos 10 años. En ese sentido, pues digamos que vemos acá, pues se hace una calificación, se valora la probabilidad y el impacto, y pues digamos que se hace como una priorización de estos riesgos. Como podemos ver, pues digamos que el tema, esta es una encuesta que sale al mercado en marzo, en febrero-marzo del 2020, pero pues se construye con información de 2019, entonces donde todavía no estábamos viviendo el tema del COVID. Pero sí vemos, pues digamos que para la economía realmente sí se tenía previsto que se podía enfrentar este riesgo de tener enfermedades infecciosas, pero se había mapeado con una probabilidad muy baja, de hecho menor a la del promedio de los demás riesgos. Entonces, digamos que este tipo de eventos se vuelven muy relevantes, no los podemos, en las empresas normalmente, eso que nunca nos ha pasado o esos riesgos que no son muy probables, los dejamos de lado. Siempre como que la pregunta cuando estamos haciendo un taller de riesgos es, bueno, ¿y esto le ha ocurrido? No, bueno, entonces eso no lo tengamos en cuenta. Y esos eventos de cisne negro, pues digamos que se vuelven muy relevantes y pues digamos que ya lo estamos viviendo y estamos viendo que efectivamente tenemos que prepararnos también ante ellos. Así tengan una baja probabilidad, yo sí debería tener como un plan de acción en caso de que se me materialice. Y digamos que otro tema que les quería mostrar acá de esta encuesta y hacia lo que nos tenemos que enfrentar son todos estos eventos acá que serían como los eventos priorizados. Si nos damos cuenta, la mayoría tienen que ver con temas de cambio climático. Y todos estos, hace unos años, eran los que considerábamos como eventos de cisnes negros. Eran los que estaban por acá con una baja probabilidad. Pero cada día más estamos, pues digamos que, dándole la importancia que se merece a los temas de cambio climático. Eh, y especialmente pues porque pueden llegar a tener un efecto muy similar al que ya hemos tenido con el COVID. Eh, si empezamos a tener, digamos que desastres naturales o clima extremo, puede ser que nuevamente tengamos que tener, digamos, como esas restricciones a la movilidad, afectación de la actividad económica de manera sistémica. Entonces, digamos que eso que antes era eventos de cisne negro, ya los tenemos como a la vuelta de la esquina y tenemos que estar preparados ante ellos. Entonces, es un reto muy grande. Son, digamos que cobra mucha relevancia tener un adecuado plan de continuidad eh, y que, digamos, que tenga en cuenta la posibilidad y la materialización de eventos de este tipo. Y otro evento que digamos que ya también estamos viviendo es el de ciberataques. En la medida en que va avanzando la tecnología, que cada vez más tenemos como procesos sistematizados, información en la nube y demás, pues nos exponemos a toda esta parte de ciberataques. Y aquí también pues cobra mucha relevancia lo que ya nos ha ocurrido y es como todos recuerdan, hace tal vez 2 años tuvimos este virus de WannaCry que fue, pues digamos que también a nivel mundial y que pues digamos que levantó las alarmas sobre la posibilidad de este tipo de eventos que también pueden ser de un impacto económico muy alto. Bueno, teniendo en cuenta lo que ya hemos hablado y hemos hablado un poco del tema de volatilidad, de incertidumbre, pues vemos que estamos en un contexto de mucha volatilidad. Acá les estoy presentando, digamos, cómo ha sido el comportamiento de un indicador que se llama ENVI. Normalmente se usa pues para medir el riesgo de los bonos de las naciones, los bonos soberanos, en países especialmente de Latinoamérica. Entonces digamos que vemos que el comportamiento normal histórico pues ha sido un comportamiento muy estable, unos niveles muy bajos, no tener mucho riesgo, pero digamos que de unos años para acá, no solo por el tema de COVID, sino también por inestabilidad política, eh, cambios en los gobiernos que hemos venido teniendo, bueno, muchos temas, digamos que también que se salen directamente de lo económico, sino pasan a lo político y lo social, hemos empezado a tener una alta volatilidad.
Esto pues digamos que implica directamente pues un alto riesgo. Entonces, si viéramos también gráficas, por ejemplo, del dólar o del petróleo, pues vamos a ver que también en los últimos años hemos tenido unos comportamientos con una volatilidad muy alta. En Latinoamérica, la mayoría de países ha sufrido procesos de evaluación muy fuertes. eh, entonces, en general, estamos viviendo en un mundo con mucha volatilidad, mucha incertidumbre. No sabemos hacia dónde se dirija las políticas, la economía. Por lo tanto, pues digamos que también esto nos genera un nuevo reto en la gestión del riesgo. Les quería mostrar, digamos que acá, este indicador en la parte final, que, bueno, tuvimos unos picos. La gráfica de arriba es la gráfica de Venezuela, que digamos que como lo mencionaba un poco, pues acá, pues por temas más políticos, desde ya hace unos años, pues ha empezado a tener un desplazamiento hacia arriba. Pero las demás, pues digamos que se venían como teniendo como un comportamiento muy estable. eh, Han empezado a sufrir volatilidad y unos picos muy altos derivados de la pandemia. Si ustedes ven por acá, más o menos en enero, febrero, fue que empezó a elevarse el riesgo de nuestros países. Pero pues digamos que ya en los últimos meses nuevamente se ha venido cayendo. Entonces nuevamente estamos volviendo a, por decirlo así, a la normalidad. Eh, Acá esto digamos que es a nivel de mercados financieros, pero la pregunta que nos surgiría es, ¿será que para el resto, para el sector real, para la economía, también vamos a volver a lo normal? Antes de la pandemia, ¿vamos a volver como si nada hubiera pasado? Esto todavía es una pregunta que muchos están haciendo, que creo que no tiene una respuesta clara. Todavía estamos como con esa incertidumbre. Eh, Sin embargo, pues acá también nos surgen esas dudas de ya la mayoría de países han terminado sus cuarentenas, ya están teniendo como un comportamiento normal, en donde las personas pueden salir, la actividad económica pues de alguna manera está retomando, pero una de las previsiones es que podemos volver a tener unos picos próximamente y que puede volver a cerrarse la economía. Entonces, nuevamente, estamos en un mundo con mucha incertidumbre. Entonces, teniendo en cuenta eso que estamos hablando, y sabiendo que los modelos de gestión de riesgos que tradicionalmente utilizamos son basados en información histórica, pues nos queda la pregunta si efectivamente a hoy día esos modelos siguen siendo válidos, me siguen dando información valiosa, o si tenemos que hacer un paro en el camino y mirar a ver eh, cómo recalibrarlos y entender si todavía son útiles para tomar las decisiones. Es muy importante esto, como lo decíamos al principio, la información que me genera la gestión de riesgos lo que me permite es tomar decisiones informadas. Eh, que una junta directiva pueda tomar una decisión teniendo, pues digamos que más información. Y cuando ya la información histórica no me está generando esa información valiosa, pues deja de tener esa relevancia. Eh, Como ustedes bien saben, casi que todos los modelos de gestión de riesgo se basan en la historia. Pues tenemos, por ejemplo, el valor en riesgo de mercado, que básicamente toma cómo ha sido la variación de un activo o de un mercado durante el último año para tratar de pronosticar cómo va a ser el comportamiento futuro. Igualmente nos sucede con los modelos de riesgo de crédito, de pérdida esperada, donde basados en un comportamiento histórico de pagos, vamos a tratar de pronosticar cuándo alguien puede entrar en impago. Eh, pero pues digamos que acá tenemos en esta que llamamos como la actualidad, pues tenemos una serie de información que responde a una realidad pues muy diferente a la que traíamos antes y que me puede sesgar completamente a mis modelos. Pero entonces ahí tenemos que tomar una decisión. ¿Qué será lo mejor? ¿Eliminar esa historia y no tenerla en cuenta? ¿Incorporar datos históricos similares como para tratar de poder pronosticar a futuro cómo sería el nuevo comportamiento? Digamos que muchas entidades, para tratar de incorporar el resultado del COVID y teniendo en cuenta que antes no habíamos tenido algo similar, lo que hicieron fue forzar sus modelos a incluir la crisis que tuvimos en el 2008, la crisis financiera, como para tratar, digamos que de poder ver esos eventos así como de un impacto muy alto. Sin embargo, pues como sabemos, pues no tiene una relación directa, simplemente más es a nivel como de resultado final. Eh, y normalmente los modelos, pues digamos que tratan de darle más peso a los datos recientes, pues pensando que esos datos futuros
cercanos, pues se van a comportar más como mis datos recientes. Entonces, el ajuste que se hizo sobre los modelos fue tratar de darle el mismo peso a esa crisis del 2008 que a los datos recientes, para, pues, digamos que poder incorporar toda esa volatilidad que estamos teniendo. Eh, entonces, bueno, la pregunta final y la que está ahí como en el título de la diapositiva es, teniendo en cuenta eso que estamos viviendo, si es prudente continuar con estos modelos históricos para tratar de pronosticar mi futuro, para tratar de prepararme para ese futuro. Eh, y por ahora les he dado ejemplos de sistemas de gestión de riesgos que son más cuantitativos, pero lo mismo nos pasa, por ejemplo, con riesgo operativo. Normalmente cuando hacemos una evaluación de riesgo operativo, también miramos si esto ya me ha ocurrido, si es un evento que ya se materializó o si simplemente lo tengo identificado como algo probable y cuántas veces me ocurrió, por ejemplo, en el último año, para tratar de calificarlo a futuro y tomar las decisiones de cómo me voy a cubrir a futuro. Entonces, eso es muy relevante. De pronto, muchos de los que nos están acompañando en sus empresas saben que algunas decisiones relacionadas con pólizas eh, se, se, toman de acuerdo con la exposición al riesgo que yo he identificado. Entonces, cuando yo no sé si mi comportamiento histórico va a reflejar cómo va a ser mi comportamiento futuro, pues empiezo a tener esas dificultades para la toma de decisiones. Entonces, bueno, en esos casos, digamos, cuando no tenemos como, digamos, como mucha certeza o hay momentos de mucha incertidumbre, pues digamos que lo primero que tenemos que hacer con nuestros modelos es hacer unas pruebas de backtesting. Las pruebas de backtesting lo que buscan es tratar de determinar si el resultado de mis modelos y el pronóstico que yo estoy haciendo, al compararlo contra lo que efectivamente está ocurriendo, tiene o no tiene relación. Es decir, si yo pronostico que para mañana el dólar va a estar en Colombia a 3.800 pesos y resulta que no estuvo en 3.800 sino en 3.900, pues digamos que mi pronóstico no fue bueno, ¿sí? Subestimé eh, ese, eh, el resultado real. Entonces, en momentos como los que estamos viendo acá en el ejemplo, digamos que ustedes ven que hay una volatilidad relativamente constante, entonces los modelos tienden a comportarse de manera adecuada. Y cuando empezamos a crecer esa volatilidad, se empiezan a tener estos picos, pues ya los modelos dejan de reflejar pues muy bien los resultados. Entonces, las pruebas de backtesting, como lo decía, pues digamos que me van a permitir mirar eso. ¿Cuántas veces yo no estoy acertando de manera adecuada los resultados? En esta gráfica, digamos que el pronóstico tiene que ver con esta línea punteada que estamos mostrando acá. Es un pronóstico que se hace con datos históricos, pero al compararlos con la línea naranja, que es la línea real, pues empezamos a ver unas variaciones fuertes. Normalmente en los modelos lo que uno puede hacer, digamos que no necesariamente tiene que irse por su pronóstico exacto, sino crear unas ventanas como un rango, que es este cono que estamos viendo acá. Ese cono, digamos que también se basa un poco en la volatilidad que se está teniendo. Por eso vemos que va creciendo, pues en la medida en que también la volatilidad de la variable va creciendo. Pero finalmente, digamos que entonces yo puedo decir que si estoy dentro del cono, eh, pues mi resultado del modelo pues es aceptable, ¿sí? A pesar de que no estoy exactamente en el punto que yo pronostiqué, pues tengo un margen de tolerancia. Pero cuando ya empezamos a tener esos resultados que se salen, entonces yo empiezo a contar, veo que acaba, acá, en varios puntos, ya mi modelo no está pronosticando adecuadamente, ¿sí? Por ejemplo, acá, en este punto, el pronóstico es aproximadamente de 800 eh, y el resultado real fue de 2000. Es decir, realmente estoy muy desfasado. Entonces, el primer punto ahí, digamos que en estos momentos de incertidumbre, que les podríamos recomendar es efectúen sus pruebas de backtesting. De hecho, cuando vayan a construir un modelo, cojan solo el 80% de los datos que tienen disponibles para construirlo y dejen un 20% para prueba. Entonces, ese 20%, que puede ser estos primeros datos, los vamos a pronosticar. Y ya cuando vamos a mirarlo contra los resultados que efectivamente son los reales, pues vemos si el modelo realmente está siendo o no ajustado. Pero digamos que a partir de ya un modelo construido, pues yo tengo que empezar a mirar si mis pronósticos están realmente reflejando la realidad. Y en caso que veamos, como en este caso de la gráfica, que no lo están haciendo, pues
tenemos que empezar a tomar decisiones sobre ajustes en los modelos, como les decía, de pronto incorporar nuevas variables, incorporar más historia, cambiar los pesos que estoy teniendo, o definitivamente tratar de tener un enfoque diferente, ya teniendo en cuenta que hacia adelante existe todavía mucha incertidumbre y cualquier modelo histórico, pues digamos que va a tener como estos desafíos que estamos viendo. Entonces, en este sentido, una de las herramientas que nosotros proponemos para, no necesariamente estamos diciendo que se tenga que dejar de hacer lo que veníamos haciendo, digamos que sigue siendo información histórica que nos da información para tomar las decisiones. Sin embargo, la idea es que yo pueda contrastar y tener una metodología prospectiva que me permita, digamos que, tomar decisiones informadas. Y esto, pues, digamos que lo proponemos a través de la gestión de riesgos a través de escenarios. Entonces, un poco el objetivo de esto es plantearme cuáles son los posibles escenarios que yo puedo tener a futuro y mirar si la empresa es capaz de resistirlos. Saber en cada uno de estos escenarios cómo yo me comportaría, cómo tendría yo que reaccionar, si en ese escenario soy o no soy capaz de subsistir y en caso, pues digamos que cada uno de ellos tener una carta de navegación. Saber que, por ejemplo, si sucede cierta situación, yo voy a estar preparado. Si no necesariamente tengo que ya simplemente tener como cómo yo reacciono para que, digamos que una de las enseñanzas o de las lecciones aprendidas que hemos tenido acá del COVID tiene que ver con eso, que nadie estaba preparado y nos demoramos mucho para tomar decisiones. Eh, digamos que como no sabíamos cómo reaccionar, digamos que las empresas tuvieron que se demoraron haciendo sus análisis, haciendo sus validaciones y ya cuando fueron a tomar la decisión, en muchos casos ya era muy tarde. Entonces, haber analizado el escenario y haber tenido como esa carta de navegación de cómo reaccionar ante ese escenario, pues es ganar mucho tiempo. Ya poder, digamos que simplemente hacer algunos ajustes dependiendo del contexto, pero ya tener, digamos, cómo voy a reaccionar. Entonces, para poder determinar esos escenarios, pues digamos que la idea es que no sean escenarios tampoco, pues digamos, muy rebuscados o que no tengan, digamos, mucha probabilidad de ocurrir, sino pues tratar de con información propia, información externa, digamos como qué está sucediendo en el mercado, qué regulaciones estamos viendo que pueden venir, eh, tratar de tener mucha información para construir esos escenarios de la mejor manera posible. Nosotros recomendamos siempre tener como mínimo 3 escenarios, uno optimista, un escenario base y un escenario pesimista. A cada uno de estos le vamos a dar, digamos que un peso específico de acuerdo con el conocimiento, con una mesa de expertos, eh, para saber, digamos que, cuál puede ser el más probable. Sin embargo, como lo decía, yo me preparo o tengo una carta de navegación para cada uno. Entonces les decía, mínimo 3, pero digamos que nosotros realmente digamos, consideramos que un número adecuado es tener 5 escenarios para validar los riesgos. Ya vamos a ver un poquito un ejemplo como para poder aterrizar estos conceptos. Eh, esto digamos que ustedes lo van a encontrar digamos en literatura como escenarios what if, que es ¿y qué pasa si? ¿Yo cómo reacciono si sucede esto? Entonces, una pregunta que nos deberíamos estar haciendo todos en este momento es, ¿qué pasa si volvemos a tener un pico de contagios de COVID en los próximos meses, de aquí a fin de año? ¿Qué pasaría si? Entonces, yo estoy preparado para eso. Ya, y también digamos que con ese posible escenario tenemos, pues digamos, posibles variaciones, ¿no? Entonces, una restricción total otra vez a la economía, restricciones parciales. Para cada uno de esos escenarios, pues yo debería de una vez saber cómo los voy a enfrentar eh, y digamos que empezar a tener como esa carta de navegación que estamos viviendo. Entonces, esta metodología de escenarios precisamente lo que me permite es sí incorporar información histórica en mi análisis, pero que no sea lo único. Saber cómo se ha comportado, tal vez empezar a analizar, como les decía, eventos que puede ser que no sean similares en su naturaleza, pero que sí consideremos similares en su posible impacto. Pero eso como tenerlos como una fuente de información para empezar a tratar de mirar a futuro cuáles son los posibles escenarios a los que yo me puedo enfrentar. Ese es un poco el objetivo. Buscando que, pues no improvisar,
tener como claramente, si yo tengo definidos mis 5 escenarios, yo sé para cada uno de ellos cómo debo reaccionar y pues, como le decía, no es una camisa de fuerza, porque puede ser que las condiciones cambien, pero yo ya tengo un camino muy adelantado. Simplemente voy a hacer ajustes sobre ese plan, pero activo rápidamente mi plan de crisis. Bueno, entonces acá tenemos un ejemplo de cómo se vería, digamos, esta metodología. Básicamente, entonces acá estamos diciendo, continuando con el ejemplo del COVID, que pues, digamos que es todavía muy reciente, pues pudiéramos decir que me va a plantear estos 5 escenarios. Entonces, el escenario base es que en noviembre vamos a volver a entrar en una cuarentena y que esa cuarentena eh, va a tener una restricción parcial de la movilidad o simplemente va a tener una restricción de ciertos sectores. Ese es mi escenario básico. ¿Cómo lo construí? Basándome en el conocimiento que yo tengo, en información sectorial, en, analizando la regulación que está viniendo, noticias y también digamos que ya la información histórica que tenemos, que hemos recogido de este último año, de cómo se ha comportado las restricciones. Entonces construyo un escenario básico. ¿Sí? Y a partir de eso, entonces yo voy a construir otros 4 escenarios. Un escenario bueno y excelente, un escenario malo y pésimo, y digamos que vamos a fijar que la primera, el primer efecto que puede tener este riesgo es sobre los ingresos. Es decir, que yo digamos que deje de vender, por ejemplo. Esto puede tener muchos más, digamos que la idea es poder ver todos los efectos, porque también digamos que esta pandemia ha generado no solo una afectación de ingresos, sino digamos una afectación también en las cuentas por cobrar, digamos que se han generado unos plazos de pago mucho mayores, entonces pues, digamos que tienen muchos efectos e incluso pues algunas cuentas por cobrar se han quedado sin pago. Entonces, bueno, finalmente acá estamos haciendo el ejemplo sobre los ingresos. Entonces, yo para cada uno de estos escenarios voy a definir cuál puede ser la afectación que yo voy a tener en mis ingresos. Como lo decía, esto puede ser basados en información histórica, teniendo en cuenta, por ejemplo, escenarios similares que ya hemos vivido, o simplemente, digamos, que también basado en el conocimiento experto que tenemos en la empresa. Me faltó una parte y es acá, como ven, esto tiene un porcentaje. Básicamente es el peso que le estamos dando a ese escenario, la probabilidad que yo le estoy dando a que ese escenario ocurra. La suma de todas esas probabilidades pues tiene que ser el 100%. Pero pues digamos que a mi escenario base pues yo le voy a dar una mayor probabilidad y pues los demás pues dependiendo también del conocimiento experto que tengamos. Bueno, yo defino cuál es mi posible impacto, que acá estamos diciendo que son los ingresos, y voy a ver cómo eso afecta a mis estados financieros, una variable muy importante para la empresa, que sea, digamos, que uno de los objetivos estratégicos puede ser, acá lo estamos relacionando con el EBITDA. Entonces, pues yo voy a tener un EBITDA por cada uno de mis escenarios. Entonces, bueno, eso está muy bien porque yo me voy a preparar y sé a qué, cuál es el efecto que puedo tener de cada uno de los escenarios. ¿Sí? Y de esa manera, pues también me puedo preparar para cada uno de ellos. Pero finalmente, pues yo tengo que tomar decisiones en el día a día y yo no puedo pues tomarlas basado en 5 escenarios. Me preparo para los 5, pero pues digamos que va a ser un EBITDA final, un escenario ponderado basado en la ponderación que le di aquí a cada uno de estos escenarios. Y con este es el que voy a empezar a tomar decisiones en mi día a día, tratando de adelantarme a la ocurrencia del riesgo, pero teniendo en cuenta todos los posibles escenarios a los que me enfrento. Aquí vemos, digamos, cómo se podría ver un poco y cómo se ha visto tradicionalmente este tema de los escenarios en algunos riesgos más del lado financiero. Por ejemplo, acá estamos trayendo la tasa representativa de mercado, cuánto de Colombia de peso contra el dólar, digamos cómo ha sido su comportamiento, y de pronto pues acá yo quiero hacer un análisis de escenarios. Normalmente acá se hace con un análisis de simulaciones de Monte Carlo, bueno, alguna técnica estadística. Entonces ustedes ven que a partir de este punto, en donde yo ya estoy haciendo una simulación, una evaluación de escenarios, pues empiezo a tomar diferentes posibles caminos. Digamos que acá tenemos muchos posibles caminos, unos positivos, unos promedios y unos escenarios negativos. Entonces, un poco, digamos que esto que se viene haciendo puntualmente para riesgo de mercado, que es evaluar esos posibles escenarios, eh, pues tratar también de extrapolarlo a toda la gestión de riesgos.
Solo pues la única diferencia, y acá digamos que hago claridad, es que igual estos escenarios que se generan son basados en información histórica. Eh, y pues digamos que lo que buscamos acá es extrapolar eso, no solo con información histórica, sino también con conocimiento experto de qué nos puede pasar hacia futuro. Pero pues digamos que traemos el ejemplo como para tratar de aterrizar un poco el concepto. Listo, entonces bueno, ya digamos como para redondear la idea de los escenarios, acá tenemos como estos puntos, son 7 puntos que consideramos muy importantes para que cuando vayamos a hacer esa definición de metodologías de escenarios, pues digamos que los tengamos muy presentes, digamos que no simplemente es generar escenarios por generarlos, no tampoco puedo generar escenarios para cada uno de los riesgos operativos que tenga la empresa, pues porque podemos tener 1000 riesgos y pues, esta metodología pues, nos va a llevar mucho tiempo. Entonces, lo principal por donde tenemos que arrancar es por la identificación de los riesgos relevantes, de esos riesgos que son los de mayor posible impacto para la empresa. Digamos que la idea es que yo pueda tener entre 15 y 20 riesgos que son los que yo le voy a presentar a mi junta directiva, son los riesgos más relevantes. Acá puedo tener riesgos estratégicos normalmente, pero también algún riesgo operativo que por su posible impacto sea muy relevante, bueno, o cualquier tipo de riesgos que realmente pueda afectar de manera considerable a la empresa. Pero se recomienda que sea eso, un número limitado para que digamos que no se pierda tampoco de vista pues realmente lo que es importante para la empresa. Si yo le llevo a mi junta directiva ya un tablero de control de 50 riesgos, ya no le van a poder prestar tanta atención. Si yo los centro en esos 15 riesgos prioritarios, pues digamos que ya va a ser mucho más fácil tomar decisiones. El segundo paso, entonces para esos 15, 20, pues el número limitado que hayamos definido, vamos a generar los escenarios. Ahora sí, cada uno de esos riesgos de forma independiente, vamos a hacer un análisis, vamos a determinar cuáles son a futuro esos posibles escenarios a los que nos podemos enfrentar, eh, y también pues digamos que generando pues digamos esos pesos que estábamos diciendo. Para cada uno de esos escenarios tenemos entonces ahora que definir cuáles son los posibles impactos. Si se da ese escenario, ¿qué me puede pasar como empresa? Tenemos que analizar entonces si es un escenario que va a ser solo para la empresa, un escenario sistémico en donde todo el sector o toda la economía se ve afectada. Eh, pero digamos que eso es acá donde tenemos que mirar todos esos posibles impactos. Decíamos también entonces que para cada uno de esos escenarios definimos pesos, pues digamos que estén relacionados con la probabilidad de ocurrencia que me pueda suceder ese evento de riesgo. Esto pues digamos que lo vamos a tener en cuenta, como lo mencionaba, tanto información histórica como información prospectiva, información experta que tengamos para no basarnos solo en la información histórica. Y el siguiente paso va a ser ya medir esos impactos financieros de cada uno de esos escenarios. Un poco y uno de los retos que también tenemos como gestión de riesgos actualmente es poder tener una medición que digamos que yo la pase de simplemente tener una escala de alto, medio, bajo, que si bien es valiosa, pues digamos que tenemos que también tratar de llevarla a cifras que realmente pueda una junta directiva entender cómo me va a afectar en mis estados financieros, cómo me va a afectar en mis objetivos estratégicos. Porque hay veces el alto, medio, bajo, digamos que se vuelve muy subjetivo y por más que de pronto tengamos definidas escalas, pues hay veces cuando una junta directiva lo va a evaluar, pues es mucho más fácil con un valor numérico. Entonces la idea es por eso llevarlo a qué efecto va a tener eso en mis estados financieros, que un poco es ese análisis que tenemos que hacer de cuál es el impacto. Entonces decíamos en nuestro ejemplo, impacto en los ingresos, eso tiene un impacto en el EBITDA y eso finalmente tiene toda una secuencia para mirar cómo me va a afectar mis estados financieros. Esos posibles impactos también es muy importante que yo simplemente no los evalúe de forma independiente, sino que también pueda mirar qué correlación existe, porque puede ser que un mismo evento, o dos riesgos, perdón, se puedan estar dando por el mismo evento. Entonces, pues digamos que acá tenemos que también mirar qué posible correlación existe entre esos diferentes riesgos que yo identifiqué. Y tener en cuenta también esos impactos, cómo se van a ver frente a mi marco de apetito de riesgos. Ese marco de apetito de riesgos, ya vamos a ver un poquito más sobre eso, tiene que ser muy formal, no puede quedar como a juicio o con cierta subjetividad,
Por lo tanto, pues digamos que tengo que tener en cuenta estos conceptos de tener muy claro mi apetito, cuál es mi tolerancia y cuál es mi capacidad de riesgos. Todo eso, toda esa construcción que estamos mencionando, lo que me va a permitir es tomar decisiones, que la empresa pueda prepararse y tomar decisiones informadas, eh, como lo veíamos en el primer ejemplo de la noticia, pues que cuando yo tome una decisión, no simplemente sea de pronto eh, por un contexto, por un momento, no, sino ya sabiendo también cuáles son los posibles impactos, teniendo en cuenta cuál es el posible efecto que puede derivarse. Bueno, acá muy rápidamente, simplemente les quería comentar que también dentro del apetito de riesgo que estamos mencionando, yo tengo que tener en cuenta como mínimo estos elementos. No es simplemente decir que mi apetito de riesgos es alto, medio, bajo. Tampoco es únicamente decir que mi apetito de riesgos es un 5% de mi patrimonio. ¿Sí? No es una única cifra. Realmente, digamos que las nuevas tendencias de cómo debo definir un marco de apetito de riesgos, pues lo que me dicen es que primero yo tengo que definir cuáles son los riesgos que yo quiero administrar. Yo no necesariamente quiero administrar y exponerme a todos los posibles riesgos que existen. Por ejemplo, hay empresas que definitivamente dicen, yo a riesgo de mercado no me quiero exponer. Entonces, finalmente eso sale de mi apetito de riesgo. Yo no quiero tener cuentas en dólares, no quiero tener inversiones que me puedan. Entonces, finalmente, ese riesgo no lo voy a administrar. Pero sí voy a administrar estos otros tres. Por ejemplo, también la declaración de apetito de riesgos. Debería quedar muy claro en temas como de cumplimiento, de lavado de activos, que yo, por naturaleza de cualquier empresa, me expongo a sus riesgos, pero mi apetito es cero. Si no es una medición, no es nada, sino definitivamente yo declaro desde de entrada, por principio, mi apetito es cero. Listo. El siguiente punto es tener unos indicadores de riesgo. Digamos que el que yo les daba de ejemplo del patrimonio es uno de los posibles, pero no se debería limitar solo a eso. Yo también puedo tener otros indicadores de riesgo, eh, como por ejemplo también puede ser la exposición de la marca, eh, otros temas financieros también, o algún indicador clave del objeto del negocio. Entonces, pues digamos que también lo debería tener en cuenta ahí. Entonces, acá la idea es tener un indicador por cada uno de los riesgos que yo había mapeado. E incluso puedo tener un indicador que vaya contra dos riesgos. Entonces, pues como máximo tendría un tablero de control de 15 riesgos, de 15 indicadores. Para cada uno de esos indicadores, pues poder definir capacidad, límites y tolerancia al riesgo, poder tener unos procedimientos claros, por ejemplo, qué debo yo hacer cuando paso de mi nivel de tolerancia. Entonces, cada empresa pues tiene que definir cómo va a hacer ese procedimiento, si, por ejemplo, va a activar su comité de riesgos o simplemente ese sobrepaso pues lo puede evaluar un vicepresidente. Todo eso tiene que quedar muy claro en los procedimientos que tienen que ir conectados con lo que menciono del gobierno corporativo. Eh, bueno, acá simplemente, como les decía, pues digamos que la idea es que yo pueda mirar el efecto conjunto, la correlación que existe entre mis diferentes riesgos para poder tomar decisiones en un apetito de riesgos también consolidado. Yo lo puedo tener a nivel individual, cada uno de mis indicadores, cómo está frente a su apetito, pero también la idea es poder consolidar. Mirar, por ejemplo, lo que decía, una variable ya consolidadora que sea la más relevante de la organización, a la que más, digamos que, a la que se le hace más seguimiento. Y como lo mencionaba, entonces acá yo tengo diferentes niveles. Entonces, por ejemplo, mi apetito pues está muy relacionado con mi presupuesto. ¿Qué es lo que yo espero? ¿Cuál es el riesgo que yo espero asumir para lograr mis objetivos? También lo mencionaba, tenemos que estar también pendientes tanto por encima como por debajo de mi apetito. Si yo estoy por debajo, significa que estoy asumiendo menos riesgo del que yo me había presupuestado. Y esto me puede estar generando deficiencias en lograr mis objetivos, que los esté logrando en más tiempo, con menos velocidad. Por lo tanto, yo también tengo que estar mirando cuando estoy asumiendo menos riesgo del que me fue autorizado. Aquí ya empiezo entonces, digamos que por este lado, a tener otros niveles que son la tolerancia. Entonces, digamos que todavía no estoy en un punto crítico, pero sí tengo, es una alerta temprana para tomar decisiones, que eso debe estar, pues, digamos, también de acuerdo con mi procedimiento, en el momento en el que paso de apetito a tolerancia. Cuando ya llego a este punto,
al límite de la tolerancia, ya me estoy acercando a la capacidad de riesgo. Y la capacidad de riesgo sería lo máximo que está en capacidad precisamente de absorber de riesgo una empresa. Entonces, digamos que este punto ya es un punto pues, muy, muy importante. Y si yo llego a pasarme de ese punto de capacidad, ya llega un punto en donde tengo que empezar a aplicar, son planes de contingencia o planes de recuperación. Incluso en el sector financiero se habla de, digamos, planes ya para liquidar una empresa sin llegar a afectar, digamos, el mercado, sin generar efectos sistémicos. Entonces, pues, digamos que mi apetito de riesgos, como le decía, más allá de un simple número, pues tiene que tener pues, todos estos elementos que estamos mencionando, incluyendo, muy importante, esta secuencia de límites para que yo pueda tomar decisiones pues, de forma anticipada a llegar, por ejemplo, a esto, a una disolución de la empresa. Bueno, acá simplemente pues la idea es que podamos tener como esa gestión de escenarios, como lo decía, frente a su apetito de riesgos, cada uno de esos indicadores que definimos como relevantes con su respectivo indicador. Acá estamos poniendo pues un ejemplo que podría ser cuál es mi participación en el mercado, cómo está mi rotación de cartera, cuál es mi desperdicio y la diferencia en cambio. Esos fueron los indicadores que en este tablero de control se definieron como relevantes para esta entidad. De cada uno, pues digamos, ustedes pueden ver acá estoy en verde, acá estoy en amarillo, acá estoy en rojo, acá estoy en morado. Eh, entonces, pues es muy importante hacerle seguimiento para poder tomar decisiones de manera independiente, pero al final igual yo estoy siempre contra un indicador clave para la organización de cómo se van viendo los efectos de todos en la entidad, que en este caso pues es el EBIT. Pues ya un poco lo expliqué antes. Eh, Acá pues la idea es cómo poder incorporar dentro de mis estados financieros esos elementos que les estaba mencionando. La idea es que yo normalmente tengo un presupuesto de la compañía para el siguiente año. Ahí entonces yo presupuesté tanto los ingresos que espero tener como mis egresos. Y dentro de esos egresos pues están normalmente las pérdidas que yo puedo tener por riesgos. O sea, acá estamos poniendo un ejemplo de el gasto de provisión, las pérdidas por riesgo operativo, el valor de mercado. Entonces acá implícitamente yo ya estoy definiendo un apetito de riesgo. ¿Cuánto yo espero perder por esos riesgos? Y asumiendo este nivel de riesgos, ¿cuál es la utilidad que yo espero obtener? Entonces, no puedo dejar de lado esto cuando yo defina mi apetito de riesgos. Esto ya está autorizado y aprobado por mi junta directiva. Entonces, la idea es que yo siempre esté teniendo en cuenta eso como una base de mi apetito de riesgos y a partir de ahí pueda empezar a precisamente mirar si se mueve este gasto de provisión hacia arriba o hacia abajo por cualquiera de los indicadores o de los riesgos que estábamos analizando antes, pues cuál puede llegar a ser su efecto. Listo. Entonces, para finalizar, pues estas son las conclusiones que les queríamos traer de toda esta charla. Digamos que son muchos temas los que hemos abordado, pues son los principales retos que estamos viendo en la gestión de riesgos. Entonces, pues digamos que realmente cada uno de estos retos se podría tomar una capacitación completa para poder analizarlos y mirar las metodologías, pero queríamos presentarlos, pues digamos que, pues como para conocimiento y eventualmente pues poder profundizarlo más adelante. Entonces, realmente, estos retos que estamos viendo, el principal es la cultura de gestión de riesgos que les mencionaba y también la alta volatilidad que nos está haciendo que se dificulte tomar decisiones únicamente con modelos históricos. Eh, entonces, pues digamos que esto se vuelve muy relevante. Otro tema, y era lo último que hablábamos, es normalmente nos acostumbramos a manejar los riesgos de manera independiente, cada uno como si fuera un silo. Y decíamos por acá, yo tengo la administración del riesgo, por ejemplo, de ciberseguridad, por otro lado tengo riesgo operativo, bueno, por otro lado tengo los riesgos financieros, pero nunca se unen, los miro de forma independiente. Entonces, el objetivo sí es que yo pueda hacer una gestión unificada, integrada de los riesgos, mirar si bien cada uno tiene políticas, metodologías, incluso algún gobierno independiente, pues sí poder llegar a un punto en el que yo consolide ese efecto y poder mirar también, porque puede llegar a un punto en el que por un lado yo estoy perdiendo, por el otro estoy ganando, entonces tengo una compensación o una cobertura natural del riesgo. Eh, Otra conclusión es poder empezar a analizar el riesgo también basado en escenarios. Digamos que esto me permite adelantarme a esos eventos que pueden ser de alta volatilidad o alta incertidumbre
Y esto lo que me va a llevar es a poder plantearme un plan de choque, una ruta de navegación en caso de que se me materialice el riesgo. Si bien, como yo lo decía hace un momento, yo consolido todos esos posibles escenarios en un único con el que tomo decisiones, la idea es que yo pueda igual estar preparado porque sé que puede llegar a darse ese escenario. Entonces la idea es también tener como esas estrategias de mitigación para cada uno de esos escenarios. Algo muy relevante y que hay veces dejamos como algo muy informal es el marco de apetito de riesgos. Eh, Hay que trabajar en esos marcos de apetito de riesgos. Hay que tomarse el tiempo, sentarse con los diferentes stakeholders, con la junta directiva, con los socios y accionistas, para determinar realmente unos límites de apetito de riesgo. Cuánto realmente estamos dispuestos a asumir, cuánto puede variar sin que la empresa se encuentre pues, con algún compromiso, eh, y realmente, pues, digamos, empezarle a hacer seguimiento, pues para evitar que lleguemos a puntos de no retorno. Y puntualmente el último es que yo les he puesto mucho el ejemplo pues, del COVID por, por todos los temas pues, digamos, que estamos viviendo en la actualidad. Sin embargo, pues esta es una metodología que se adapta muy fácilmente, no es necesariamente para eventos que sean de alta incertidumbre, es muy útil para esos eventos, pero en general una organización puede tomar la decisión de aplicar esta metodología para todos sus riesgos, eh, buscando, pues digamos que siempre tener en cuenta, como lo decía, no solo información histórica, sino también información prospectiva, información eh, puede ser del mercado, información propia que tiene la empresa, un juicio de experto, que me permita enriquecer la información que yo tengo del mercado y la información histórica y tomar mejores decisiones como compañía. Eh, Básicamente esto es lo que les traemos para el día de hoy. Le agradecemos mucho por el tiempo y quedamos atentos pues, a las dudas que puedan surgir al respecto.